El mensaje de hoy yo lo he titulado el avivamiento personal. Y bueno, está basado precisamente en una porción tal vez conocida, muy conocida por nosotros los cristianos, que es la segunda epístola que escribió Pablo a Timoteo en el capítulo 1, en el versículo 6. Dice este versículo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, guíanos en esta enseñanza de hoy, domingo, y que sea una buena oportunidad, una excelente oportunidad para recordar que tú estás con nosotros y que nos acompañas en este poderoso y precioso camino que tenemos al seguirte. Entonces dice segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. En esta otra versión que yo uso regularmente dice, por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Está hablando ahí de una situación, o Pablo está recordando en esta carta que en alguna oportunidad él impuso sus manos, o puso sus manos sobre Timoteo. Y esto tiene toda una significancia, delegación, etcétera, etcétera. Y Pablo pone sus manos sobre Timoteo, y no solamente le delega autoridad para que lo representara, vamos a ver más adelante el trabajo de Timoteo, sino también que muchas veces cuando practicamos esto de la imposición de las manos, usualmente el Espíritu Santo también nos muestra cosas, a veces nos da palabra para la persona que le imponemos las manos, o a veces nos dirige también para orar por esta persona a la cual estamos delegando. Bueno, y ¿cuál es el contexto de este versículo, además de lo que estamos hablando? Pablo estaba preso en Roma y se sentía que ya iba a ser condenado. Incluso en el capítulo 4 de esta porción, de esta segunda epístola, Pablo dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que me aman, todos los que aman su venida. Bueno, en el versículo 6 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Él estaba intuyendo o sentía que ya el tiempo de él sobre la tierra ya estaba por culminar, ya iba a ser, lo iban a sacrificar o lo iban a martirizar. Y bueno, Timoteo era un líder que Pablo había puesto en Éfeso, en la ciudad de Éfeso, en una iglesia que el mismo Pablo había plantado muchos años atrás. Eso lo se ve en Hechos de los Apóstoles. Y bueno, allí dejaron a Timoteo para que él no solamente asumiera su rol para restablecer la iglesia o para poner orden, sino también para que la pastoreara. De hecho, la historia dice que con los tiempos Timoteo fue reconocido como obispo de esa zona, obispo de Éfeso, dicen los historiadores. Y también es interesante porque dice también la historia que allí en Éfeso Timoteo fue martirizado 30 años después, cuando él se opuso a la adoración de una deidad que era Diana de los Efesios. Pero bueno, en otra oportunidad estaremos hablando sobre esta situación que el mismo Timoteo le tocó afrontar. Ahora, quiero hablarte un poquito sobre el autor, el que escribió esta carta, que bueno, no hay dudas de que lo hizo precisamente el apóstol Pablo. Como yo te decía, él estaba encarcelado y la misma carta muestra que él era inocente de cualquier crimen. No había ni robado, ni matado, ni armado rebelión, sino que la razón de ser de que él estuviera preso era porque él estaba predicando el evangelio. Y bueno, lo vieron como un peligro para el imperio y fue encarcelado. Lo pusieron
se armaron también algunos falsos testimonios para inculparlo y que finalmente él fuera martirizado. Pero fíjate, este mismo punto nos da para pensar y para reflexionar algunas cosas. Por ejemplo, a veces pasamos en la vida cristiana situaciones que son injustas, ¿cierto? A veces nosotros creemos que si nos pasa algo es porque nos estamos portando mal. A veces no es así y estamos viendo el ejemplo de Pablo, ¿me entiendes? Que estaba pasando una situación difícil y bueno, fue martirizado, lo mataron, no por algo que hiciera, sino por sus convicciones, por lo que él predicaba, que era Jesucristo. Muchas veces, algunas situaciones que vivimos no son consecuencia de que estemos en pecado, sino que precisamente hay una resistencia en nuestra fe. Hay resistencia en el mundo que no acepta precisamente los valores de Dios y que puede generar eso rechazo o podemos estar viviendo situaciones incómodas en nuestra vida, ¿cierto? Entonces, yo te digo, si estás pasando o has pasado por situaciones difíciles en tu vida, no quiere decir que estés necesariamente en pecado, sino que nuestro llamado, nuestro desarrollo, nuestro vivir como cristiano a veces genera situaciones que son incómodas y bueno, y adversas. Otra cosa sobre el autor es que a pesar de que Pablo sabía que la situación que estaba viviendo era injusta, a pesar de que sabía que lo iban a matar, Pablo no estaba triste por el sacrificio. Pablo, al final de la carta, lo que se alcanza a ver es que él está triste porque sus amigos lo habían abandonado, lo habían dejado solo en este proceso. Amado, y eso también nos pasa a los cristianos. A veces nosotros creemos que por el hecho de que somos cristianos, que estamos en la verdad, vamos a tener siempre a todos los hermanos encima, cuidándonos, y a veces no pasa eso. A veces el Señor permite que estemos solos, que a veces no nos llamen, no nos busquen, no nos visiten, precisamente porque hay un proceso de Dios también con nosotros en la soledad. Hay un proceso también que Dios quiere hacer y trabajar en nuestra vida, aun cuando nos encontramos solos. Allí pretende Dios hablarnos, a veces en la situación de las clínicas, ¿cierto? Personas que han estado enfermas con este tema del COVID, que son completamente aislados. Y a veces nos toca vivir eso. En estos días estaba viendo que una persona que respetamos y amamos mucho, que es el pastor Rey Matos, salía de la clínica allá en Puerto Rico y fueron, decía la esposa, fueron creo que 22 días en que él entró en hospitalización y él no pudo ver a su familia. Lo único que podía, el único contacto que tenía con su familia era precisamente los videos cuando recobró el sentido, porque él estuvo como que dopado en el periodo en que estuvo, no se llama canalizado, bueno, entubado. Entonces, podemos ver eso, ¿cierto? Hay momentos en que Dios nos lleva a estar solos, y no quiere decir que estemos en pecado ni en esas cosas, sino que hay cosas que Dios quiere tratar directamente con nosotros. Ahora, otra cosa sobre el autor es que, y me llama la atención y me desafía, es precisamente el aprecio tan especial que tenía por Timoteo. Incluso en la primera carta a Timoteo, él dice en el versículo 2, a Timoteo, porque bueno, estas son dos cartas pastorales y personales, o sea, fueron dos cartas que Pablo escribió a Timoteo, pastoreándolo, cuidándolo a él. Pero bueno, esta relación, estas cartas dirigidas a ellos han servido para que millares de personas a través de toda la historia también seamos enseñadas, no solamente de la relación, que es el punto que estoy resaltando en este momento, la relación entre un padre espiritual y su hijo espiritual, como dice aquí a Timoteo, versículo 2,
verdadero hijo en la fe. Gracia y misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, Pablo se dirige a Timoteo, o tiene una relación, un afecto especial por Timoteo por muchas razones. Timoteo lo había acompañado en varios viajes misioneros. Timoteo estuvo con él cuando él se escribió la carta a los romanos, la segunda a los corintios, la carta a los filipenses y a los colosenses. Y bueno, también había sido ese bastón de apoyo en estos años tan difíciles de Pablo en la cárcel. Incluso hay una porción, bueno, aquí creo que es en el capítulo 2, perdón, en el capítulo 1, dice que cuando ellos se despidieron, Timoteo se echó a llorar. Le dio duro separarse de Pablo. Entonces entre ellos dos había una relación muy bonita. Y sabes una cosa, me llama la atención, y por eso quiero recalcarlo, en que en nuestra relación, bueno, en nuestra vida cristiana, vamos a encontrar con gente con los que podemos desarrollar este tipo de relación, como el de un padre con un hijo espiritual. Lo ideal para un pastor, lo ideal para un líder, es que tuviera sus hijos espirituales y que su relación con ellos se desarrollara de la misma forma. Pero la realidad es que no todos a los discípulos, todos los discípulos de Timoteo se les pudo llamar hijos en la fe, verdaderos hijos en la fe. Solamente a Timoteo. O sea, entre muchos, Timoteo era aquel que tenía una conexión especial en el corazón de Pablo. Y yo te quiero decir una cosa, amado, esto no, vuelvo y digo, no es gratuito. Este fue el resultado de años de estar juntos, de caminar juntos, de tener viajes misioneros, de acompañarse. Yo lo digo también porque en los otros lugares donde he pastoreado, también hay gente que ha sido muy cercana. Yo he amado a mucha gente en República Dominicana o en Cartagena, donde he estado pastoreando, pero yo quiero decirte, dentro de ese cúmulo de personas, siempre han habido algunos muy especiales, que incluso cuando he tenido momentos difíciles, a veces he recibido, gloria a Dios por los correos electrónicos, y bueno, ahora por el WhatsApp, y en algunas oportunidades algunos me han enviado mensajes que te digo, han llegado tan oportunas. En estos días, bueno, hace como un mes, en medio de la cuarentena, me llamó un chico que está en Bogotá. No sé si él está viendo, no creo que lo esté viendo, porque a esta hora debe estar ayudando a sus padres. Él se llama José Luis, y fue un mensaje, comenzamos a hablar y él comenzó a contarme lo que estaba haciendo. Su papá está pastoreando allá en Bogotá, y él está apoyando a su papá y bueno, otras cosas. Y yo lo escuchaba y yo solamente decía, Señor, gracias por permitirme escuchar lo que tú estás haciendo en la vida de un jovencito que pastoreé cuando era pastor de jóvenes hace más de 20 años. Y todavía él está permaneciendo, tiene una familia, una esposa y unos bebés también hermosos. Doy gracias a Dios por eso. Entonces, estas relaciones se dan en este camino que vivimos siguiendo a Jesús. Y yo te digo, gloria a Dios por eso, porque solos no podemos. Así como necesitamos de esas palabras de los hijos hacia los padres espirituales, es importante también que nosotros como padres espirituales, hay gente que esta expresión no le gusta, pero aquí le está. Pablo se lo dice a Timoteo, y Timoteo también lo reconoce de Pablo, de que tenían una relación como de padre a hijo, pero espiritual. Entonces, es bíblico, eso sucede, y bueno, yo no lo veo negativo, sino al contrario, positivo, de que tú puedas. Incluso yo te puedo decir una cosa, porque es que no somos resultados de generación espontánea, somos el resultado de una persona que creyó en nosotros, que nos apoyó, que nos empujó, que nos dio la oportunidad. Yo te digo, la persona que me dio la oportunidad, que creyó en mí como
como pastor de jóvenes, como líder de jóvenes en aquella oportunidad, bueno, como ministro de alabanza, que fue Nora Barrios, y como pastor, y me abrió la iglesia, el ministerio y todo, que fue el pastor Germán Dager, hace muchos años. Y bueno, allá en República Dominicana también encontré gente como el pastor Rafael Montalvo. Hay mucha gente a la que puedo agradecerle, Popín, bueno, tanta gente que me cobijó como hijo y que me ha ayudado en mi proceso de crecimiento. Y cuando regresé a Colombia, nos recibió el pastor Iván Sierra, y nos abrió la puerta y nos envió ahora acá a Turbaco para que pudiéramos estar haciendo la obra del Señor. Entonces, siempre vamos a necesitar personas que podemos identificarlas como un padre espiritual, que nos ayuda, ¿cierto? Que nos lanza, que nos desafía y que en algunos momentos también nos confronta sobre cómo estamos haciendo las cosas. Eso no está mal, al contrario, yo la veo necesaria. Veo la relación de Pablo con Timoteo y yo digo, Dios mío, es tan necesaria esa relación de padres e hijos espirituales. Y bueno, también está el otro personaje, que es el destinatario, que es el joven Timoteo, ¿cierto? La palabra Timoteo, según el pastor John MacArthur, significa el que honra a Dios. Y este fue un nombre que lógicamente se lo pusieron sus padres. Timoteo era hijo de una madre judía creyente, se había convertido, y de un padre griego. Eso lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles capítulo 16, versículo 1, ¿cierto? Y bueno, no solamente no se habla del padre de Timoteo, pero lo que sí es importante y es clave, y es lo que reconoce y le da mucha importancia Pablo, es que la madre y la abuela de Timoteo instruyeron a Timoteo en la palabra, pusieron un fundamento. Qué tremendo fundamento, qué importante que a pesar de todas las cosas de Timoteo, pudieron cimentarlo, formarlo, y bueno, y en algún momento ser como ese instrumento que fue lanzado a su destino como líder, como pastor de una comunidad, y bueno, y como siervo de uno que servía a Dios, como siervo de Pablo que servía a Dios. Entonces, como yo les decía, Pablo acompañó, bueno, y a otras personas también, se hizo acompañar de Timoteo en algunos viajes misioneros. Yo me imagino las experiencias, no solamente a nivel ministerial, escuchando a Pablo predicando, sino también cómo manejaba los problemas, cómo manejaba las dificultades en los lugares donde ellos llegaban a resolver dificultades, y bueno, ya a discipular a esos lugares. Ahora, Pablo le escribe, como les decía, 2 cartas que muestran el tipo de relación pastoral que tenían. Timoteo era un muchacho o un joven que tenía sus luchas de diferentes formas y de diferentes tipos. Bueno, por las cartas podemos ver 2 tipos de dificultades, unas de tipo ministerial y otras que tenían que ver con su vida personal. Lógicamente, esos 2 tipos de dificultades están conectadas, ¿cierto? Porque, bueno, si tú tienes inseguridades para hablar, inseguridades, habrán decisiones personales, habrán problemas que te tocará resolver a nivel personal, pero también eso se va a manifestar en la forma en que tú ejerces tu liderazgo espiritual. También vas a tener inseguridades y todo eso. Y bueno, todos tenemos inseguridades. Todos tenemos inseguridades, de una u otra manera. Y bueno, esta carta que nos muestra la intimidad de estas 2 personas, también nos deja ver en esta intimidad que Timoteo también tenía sus dificultades, sus debilidades, sus luchas. Y yo cuando veo estas escenas, son de las cosas que me encantan de la Biblia, porque la Biblia no esconde la problemática de los seres humanos. Al contrario, las muestra de todo tipo. Y lo interesante para mí es que yo puedo ver cómo el Dios creador, el Dios dueño de todo, la cabeza de la iglesia, cómo utilizó a sus siervos,
cómo utilizó diferentes personas para resolver diferentes problemas a través de la historia. Y bueno, aquí él está hablando a un líder que tiene dificultades, como te digo, de todos tipos, ministeriales y también personales. Tal vez tú eres una de esas personas que de pronto me diga, bueno, pastor, pero yo no soy líder en la iglesia. Yo quiero decirte que tal vez no tienes el título, pero si hay personas que te están siguiendo, tú eres un líder. Tú eres un líder. Y si hay una familia que te está siguiendo, tú eres un líder. Y lógicamente tus problemas personales, tus luchas personales también se van a manifestar o se van a revelar o porque están directamente conectados con tu tipo de liderazgo. Te voy a poner un ejemplo. Una persona que se ha dicho que el tema de los celos es un tema de inseguridad, ¿cierto? Y si una persona es celosa porque tiene inseguridades, cuando llega a un lugar de liderazgo, también va a manifestar sus celos, su temor de que le van a quitar el puesto, de que, como dicen coloquialmente, le están serruchando el palo, que le van a dar una puñalada, que lo van a traicionar. Entonces, el liderazgo va a ser un liderazgo inseguro, con muchos temores. Y bueno, por eso Pablo, pero fíjate, el tener temores o el tener dificultades no nos descalifica, sino que es también la materia prima, voy a decirlo así, en la que Dios trabaja con nosotros para llevarnos a otra dimensión. Yo te digo, yo he visto gente que ha sido líder o que ha sido unas lumbreras en algunas cosas de manera secular, pero cuando llegan al Señor y les toca liderar o les toca, no sé, liderar cualquier cosa o servir en algún área dentro de la iglesia, a veces pegan el cobre y se dan cuenta que no es lo mismo. Yo tengo un amigo, por ejemplo, él era él bailaba, era danzarín en un grupo, en una comparsa de estas de fiestas de noviembre, y cuando él se convierte, lo primero que piensa en servirle al Señor es, Señor, yo quiero, en aquella época teníamos grupo de danza en Cartagena, en la iglesia, yo quiero servirte, Señor, en el grupo de danza. Y bueno, esos fueron sus primeros pasos, adentrarse en el ministerio de alabanza. Y él un día me contó, Pacho, si tuvieras las enredadas que yo me pego en el grupo de danza, porque es que no es lo mismo hacerlo en el mundo que ahora hacerlo para el Señor. ¿Me entiendes? Es un proceso nuevo que comienzas a vivir. En el caso mío, como músico o alguien que cantaba y que tocaba instrumentos, cuando llegué a la iglesia fue muy difícil hacerlo en el mundo y hacerlo ahora para el Señor. Y por eso Dios nos toma y nos lleva dentro de esos procesos para refinar, para trabajar cada área de nuestra vida. Si por ejemplo tú has estado sirviendo en la iglesia en cualquier área. Ayer estaba viendo la célula de los niños, mi esposa y yo nos reímos, disfrutamos cada cosa, pero sabes, hubo algo que me impactó, y mi esposa me decía, mira la pasión con la que estas personas hacen eso, con el ánimo, gente que nunca lo había hecho, pero ahora con el deseo, con la pasión y sobre todo con la dirección del Señor, ahora están caminando y haciendo cosas de manera excelente y bueno, hermoso para el Señor. Entonces, siempre vamos a encontrar dificultades, vivir esos procesos. Ahora, el hecho de que lo hubiesen realizado de manera tan bonita, tan chévere, no quiere decir que no deberían mejorar. Mi esposa también vio algunos detallitos, incluso también nos reíamos de una situación cuando ella estaba enseñando, hubo alguien que también le llamó la atención sobre algo del escenario. Todo eso pasa, siempre hay muchas áreas donde mejorar, y qué bueno que podamos contar con gente que no te critica para destruirte, lo que llaman crítica constructiva, sino que si te comenta algo es porque quiere que tú mejores, lo que llaman la crítica constructiva, ¿cierto? Y Pablo podía hacer eso con Timoteo. Y saben una cosa, el corazón de Timoteo estaba tan abierto
que todo lo que decía Pablo, para él lo recibía como un mensaje de Dios, porque lo reconocía como su padre espiritual. Esta relación de padre e hijo espiritual, se han visto y en los últimos tiempos relaciones no muy sanas, y bueno, ha habido gente que se ha aprovechado de otros, pero eso no quiere decir que no sea bíblico. Es como, yo siempre pongo un ejemplo. Hay padres, papás, que han violado a sus hijos, tristemente, o que han violado y matado a sus hijas o hijos y los han desechado. Y por eso quiere decir que acabemos con la figura del padre. No, no se puede. Lo que tú y yo necesitamos es cada día ser mejor papá y no ser de esos que abusan de sus hijos o que los matan. Lo mismo pasa con los roles a nivel espiritual, de pastores, de evangelistas. Han habido malos testimonios, pero no quiere decir por eso que vamos a acabar con eso. Porque es necesario, como dice Pablo en Éfeso, son necesarios para que equipen el cuerpo de Cristo hasta que lleguen a la estatura, a la medida del varón perfecto que es Cristo Jesús. Entonces, también lo mismo pasa con la relación de padre e hijo espiritual. Han habido excesos, sí señor, sí es cierto, pero lo que nosotros queremos ver es precisamente relaciones sanas. Yo te digo, yo he contado con relaciones muy sanas, y bueno, y por eso he crecido y he perseverado en mi camino en el Señor. Dios me ha dado la oportunidad de tener gente que me ha ayudado en el crecimiento. Y bueno, Timoteo contaba con un Pablo que se preocupaba por él y un Timoteo que estaba dispuesto y abierto en su corazón para poder seguir a Pablo. Ahora, como te decía, Timoteo pastoreó la iglesia de Éfeso hasta que lo mataron porque murió allí como mártir. Y eso nos habla también de la entrega y de la pasión, ¿me entiendes? Él no estuvo ahí en Éfeso hasta que Pablo murió. No, él continuó años más tarde, siguió con su llamado, porque su llamado con ese lugar no dependía de una persona, dependía de su relación con Dios. Y lo mismo yo te quiero decir algo, tu relación con tu iglesia local, de pronto me están viendo personas de otras iglesias, no depende, tu estadía en una iglesia no depende del líder local o del pastor local, si ha cometido o no ha cometido errores. Tu estadía en ese lugar depende de tu relación con Dios. Que Dios te diga, mira, sigue siendo este lugar para ti. Así que no te vayas de una iglesia o no corras a otra por una persona. Que sea Dios el que te mueva de un lugar a otro. Ahora, el quick o el punto central del mensaje y la parte final, ya estamos entrando, es en este tema del avivamiento personal. Como dice el versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego. O sea, era un consejo de su padre espiritual, de alguien que estaba muy interesado en la vida espiritual de él y que él recibía, como hemos venido diciendo. Entonces él le dice, te aconsejo, aviva el don, el fuego del don del Espíritu. Ahora, ¿por qué le dice que avive el don? Es una cosa que me llamó la atención y me confronta y me pone a pensar. Sobre todo la palabra que se utiliza ahí como avivar o avives es la palabra anasopureo. Y esta palabra dice volver a encender, dar de nuevo vida. Y me pone a pensar muchas cosas. Una de ellas es que definitivamente Pablo le dice a Timoteo que vuelva a encender porque parece que este avivar en el corazón de Timoteo había cesado. Y Pablo le dice, avívalo. Y bueno, alguna vez escuché a algún predicador que decía, Pablo no le dice, dile a Dios que te avive. No,
lo que Pablo da a entender es que ese avivamiento, ese despertar, ese mantener encendido, no depende de Dios, porque Dios te lo ha dado, Dios nos ha dado el Espíritu Santo, depende de ti. Ahora, ese depende de ti y de mí, en mi caso personal, porque vamos a vivir cosas en la vida como cristiano que tal vez pueda hacer cesar o apagar el fuego que un día el Señor puso en nuestro corazón. Y bueno, ¿qué fue lo que hizo que Timoteo decayera? Bueno, en el mismo transcurso de las dos cartas podemos encontrar muchas cosas. Una de esas eran las luchas personales que tenía Timoteo. Timoteo, una de las luchas que tenía era porque era un líder muy joven. Entonces, la iglesia de Éfeso, donde él estaba liderando, o donde a veces a él lo enviaron a poner orden, la gente veía el muchachito que llegaba, el jovencito que llegaba, y como que lo menospreciaba. Si tú eres muy joven, tú eres un pelado, como decimos acá en la costa. Y resulta que ese pelado, ese muchachito, llegaba con la autoridad primero de su padre espiritual, que era Pablo. Y Pablo delegaba esta autoridad, por eso había impuesto sus manos sobre Timoteo, porque Dios le había dado autoridad como apóstol de enviar a hombres para que pudieran establecer y poner orden en los diferentes lugares donde llegaba. Así que Timoteo, donde llegaba con la autoridad de Pablo y la autoridad de Dios. Pero eso no lo veía la gente lo que veía era la edad de Timoteo, que era muy joven y lo veía muy inexperto. Hace algunos años, cuando comenzamos aquí en Turbaco, también hubo una persona que hizo ese comentario. Lo que pasa es que el pastor Pacho todavía es muy pollo, es muy pelado, yo lo veo muy joven como para que nos pastoree. Y bueno, aquí estamos sirviéndole al Señor. Entonces, y Pablo le dice que nadie tenga por menosprecio, que nadie menosprecie tu llamado, tu ministerio, por temas de tu juventud. Eso nos ha pasado. Y bueno, también me pasó cuando llegué a República Dominicana, todavía mucho más joven que ahora. Y eso nos va a pasar. Habrá gente que se creerá más sabio que tú. Pero no te preocupes, Dios pone cada cosa en su orden. Ahora, dice, aviva el don. ¿Y cuál era ese don? ¿Cuál era ese don? La palabra don ahí es la palabra harisma, que significa dádiva, concesión, facultad. Cuando uno lee todo el contexto de la carta, se va a encontrar, por ejemplo, en segunda de Timoteo, en el capítulo 4, si no estoy mal, el versículo 5, dice en la parte final: pero tú sé sobrio y todo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, los estudiosos han entendido que el don al que se refiere Pablo era precisamente al ministerio de evangelista, aunque precisamente don habla más a los carismas que están en 1 Corintios capítulo 12, que también los vemos ahí, que son con los que servimos, ¿cierto? Con los que el Señor nos ha dado para, a través del Espíritu Santo, ministrar a la iglesia de Cristo. Entonces, también podemos ver en el resto de las cartas cómo él estuvo llamado a enseñar, a confrontar, y bueno, que usualmente no es la labor de un evangelista. La labor del evangelista es más que todo alcanzar. Ahí Pablo le dice eso: alcanza, no dejes de predicar, haz obra de evangelismo, o sea, alcanzando a otras personas. Ahora, el don del evangelismo a veces está el ministerio del evangelista a veces está acompañado muchas veces de los dones de milagros, ¿cierto? De sanidades. Entonces, y ustedes lo han visto, y a veces nos ha pasado, cuando hemos ido a hacer evangelismo, hemos visto los dones de las sanidades para que la gente se convenza de que el mensaje que traemos es verdadero. Entonces, parece ser que todos estos dones y todo esto estaban en la obra
en el ministerio de Timoteo, y en alguna forma habían menguado porque él había perdido seguridad en su llamado. Y Pablo en esta carta comienza a darle ánimo. Pero vuelvo y digo, su avivamiento personal dependía de él. No, tú no puedes echarle la culpa, no, el pastor, es que yo volví al mundo, porque es que el pastor, que es que el líder, que es que la iglesia. No, eso es algo personal. Es algo que tú necesitas mantener. Y yo quiero decirte, si tú has perdido en este tiempo de cuarentena ese fuego, porque a veces hay gente que necesita que esté el líder encima de ellos, la mano encima de ellos. Por ejemplo, hay gente que se ha aislado por la recomendación, no salen de su casa, no salen de su cuarto, pero si estuvieran en ese cuarto, en esa casa, en ese apartamento, avivando, pero resulta que se dedican a ver películas, a ver novelas, a estar jugando, todo menos avivar su relación personal. Entonces, ¿qué va a ocurrir con su vida espiritual? Decae. Y esa es una decisión que tú necesitas tomar. Eso es una decisión, el predicar en este tiempo es una decisión que tú necesitas tomar y entender que es el don, es el llamado que Dios te ha dado. Ahora, en cada lugar donde tú vayas, si tú le pides a Dios, si tú crees en el don que Dios te ha dado, Él va a utilizarte, ¿cierto? Qué bonito es, por ejemplo, en algunos lugares donde he llegado, usted, no sé si usted ha visto los tapabocas que tenemos aquí en mi familia, todos tienen el logo y un mensaje, y a veces estoy descuidado, a veces he salido a hacer compras, y cuando tengo el tapabocas y veo que la gente me está mirando hacia esta zona, y lo primero que tú reaccionas es los dientes, la boca, pero cuando reaccionas y te das cuenta que es el tapabocas y que la gente está mirando el mensaje que está ahí, entonces es una oportunidad para conectar a las personas, ¿cierto? Las cajeras, cuando me han atendido, he tenido la oportunidad, incluso en el peaje, he tenido la oportunidad de utilizar esa oportunidad para compartirles que Cristo las ama. Y que aún en cuarentena Dios está activo y quiere relacionarse con nosotros. Amén. Bueno, finalmente, aunque ya he hablado un poquito, no solamente a Timoteo lo desanimó los problemas, sino, los problemas y los temores que él tenía. De hecho, si usted se da cuenta, en el versículo 7 dice, voy a conectar los 2, 6 y 7, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de las manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, o como dice en la otra versión, espíritu de temor. O sea, Dios no nos da esos temores, esa cobardía, esas cosas que nos debilitan. Dice, sino, o sea, por el contrario, lo que Dios nos ha dado es poder de amor y dominio. Nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. O como dice otra versión, de autodisciplina. Entonces, Dios nos ha dado todo lo contrario a los que produce esto que apaga, o sea, el temor, la cobardía. Dios al contrario quiere que ese fuego se mantenga, pero eso no depende, vuelvo y digo, del pastor, de la iglesia, eso depende de ti, de aprovechar cada oportunidad que Dios nos da. Por ejemplo, nosotros entre la semana tenemos los lunes, martes y jueves, tenemos células, grupos pequeños, donde tú puedes avivar, donde tú puedes conocer del Señor, donde incluso ahora como estamos conectarnos a través de la plataforma de Zoom, ahí tú puedes abrir tu pantalla y hablar, y a veces me ha pasado que hay uno que se queda de último y me dice, pastor, estoy pasando por tal problema, no quise decirlo al aire, pero es que bueno, aún a la distancia podemos hablar y compartir
o a veces siempre tenemos ese espacio. Algunos de ustedes necesitan alguna oración y comienza la gente, pastor, ore por mi hogar, ore por mis hijos, y la gente comienza y nosotros podemos mantener esa relación, pero después que cerramos la cámara, estás tú con Dios. Y tú eres el que tienes que tomar la decisión de que el temor no venga a apagar el fuego que un día el Señor puso en tu corazón. Otra cosa que nos ayuda precisamente a mantenernos avivados es, mira, todo lo que había sido sembrado en la vida de Timoteo. Primero a través de su abuela y de su mamá, que era la Escritura. Y bueno, imagínate, después del tiempo en que estuvo con Pablo, cómo fue él edificado en la palabra de Dios para que pudiera permanecer. Yo te digo, ¿por qué leemos Biblia? ¿Por qué tenemos lo que llamamos los tiempos devocionales, que mandamos todos los días una porción bíblica para que tú leas y para que llenes tu depósito de palabras? Porque vendrán días difíciles. ¿Y cómo puedes soportar el día difícil? A través del depósito de palabras. Pero si no has hecho depósito de palabra todos los días, porque a veces la lectura que hacemos de la Biblia no tiene que ver con lo que estamos viviendo, pero eso llega a nuestro depósito. Y el día que necesitamos, sacamos del depósito para poder sobrevivir. Es como, por ejemplo, estaba pensando en los camellos. Usted sabe la joroba que tienen. La joroba que tienen, según tengo entendido, es de agua y aceite. ¿Y para qué tienen esa joroba? Precisamente para que puedan atravesar el desierto y el cuerpo de ahí se abastece de agua y de aceite que necesita de energía. Entonces lo mismo tú y yo. No es que te voy a decir que te va a salir una joroba en la espalda, no. Pero necesitamos tener un depósito para que cuando caminemos a través de los desiertos podamos soportarlo. Amén. Y gente, no es que nosotros tenemos que ser reactivos. Cuando tenemos dificultad es cuando salimos corriendo para la iglesia. Ay, oren por mí. Ay, voy a leer la Biblia. No, es que tienes que hacerlo antes para que puedas sostenerte en el día malo, como dice la Escritura. Y también vemos su relación con su padre espiritual fue clave, porque en el momento que estaba viviendo Timoteo, tuvo alguien que lo animara, ¿cierto? Dice la Escritura, ay del solo, porque no tiene quien lo levante. Entonces, qué bueno es tener amigos dentro de la iglesia, tener relaciones con los hermanos en la iglesia, para que cuando tengamos momentos difíciles podamos tener alguien que nos anime y que nos desafíe a seguir adelante. Eso usualmente es el trabajo que más hacemos durante la semana, ¿cierto? Cuando la gente nos llama y pastor esto, o pasando por esta dificultad, o me siento así, es el tiempo, siempre nosotros dando ánimo. De hecho, nuestra iglesia, te quiero recordar cómo se llama, Comunidad Cristiana de ¿qué? De Fe y Esperanza. Nuestro mensaje no es de juicio, nuestro mensaje es de esperanza. Eso es lo que Dios nos ha llamado a traer en la comunidad de Turbaco. Y por último, algo que vemos también en el desarrollo, no voy a detallarlo, pero Pablo le recuerda lo que Dios nos ha dicho y nos ha dado. Lo mismo, necesita alguien que te recuerde lo que Dios ha dicho y lo que Él te ha dado. Y cuando no exista pastor, líder cercano, recuerda, el Espíritu Santo te va a recordar, ¿cierto? En estos días estábamos hablando con alguien que necesita un milagro, y nosotros comenzamos a recordarle todos los milagros que Dios ha hecho en la vida de ellos. Y esto es clave. También en una época de una crisis que yo viví hace muchos años, por diferentes problemas, una persona me dijo, me llevó un cassette, imagínense, en esa época un cassette, y yo lo escuché, y en ese cassette había una palabra profética que alguien me dio, recuerdo el profeta Steven Swisher, y esa palabra me levantó, me recordó que Dios tenía un llamado fuerte con mi vida, y me levanté y bueno, seguí hasta el día de hoy. Entonces quiero decirte, amado, necesitas un avivamiento, necesitas un despertar, pero ese despertar, ese avivar, tú tienes que
levantarlo, buscarlo, ¿cierto? Ya Dios te dio el depósito, pero tú tienes que reavivarlo, darle vida de nuevo, como dice la palabra avivar, ¿cierto? Encenderlo de nuevo. Tal vez, como dicen por ahí, los carbones están mojados, pero no, tenemos un Dios que puede encender una hoguera húmeda, ¿cierto? Su fuego desciende y de nuevo te despierta lo que está ahí, pero tú tienes que buscarlo, tú tienes que tomar también esa decisión. Amén. Y quiero orar por ti. Quiero decir, Padre, es el tiempo de este hermano, de esta hermana que me está escuchando y me está viendo. Este es el tiempo para recordar que ya el fuego está en tu corazón, que hay una decisión importante que necesitamos tomar, y es darle vida a lo que Él puso ya en nuestro corazón. Yo creo que también necesitas hacer unos cambios en tu vida, ¿cierto? Apartar a aquellas personas que lo único que hacen es precisamente hacer que tus temores crezcan, que tu relación con Dios se avive. Hace años recuerdo una persona que cada cierto tiempo regresaba a la casa, a nuestra casa destruida. Y nosotros decíamos, pero ¿por qué? ¿De dónde salen todos esos pensamientos? ¿De dónde sale? Él era un hombre, él tenía un amigo que lo único que le metía eran pensamientos negativos. No puedes, este país no sirve, vamos para atrás. Y esos eran los pensamientos con los que venía. Siempre venía con pensamientos negativos. Y un día me tocó decirle, mi hermano, tú necesitas cortar con esa amistad porque lo único que inyecta en tu vida es negativismo. Apaga. Él salía los domingos prendido de la iglesia, pero ya el martes estaba apagado por escuchar palabras y bueno, él creer más a esas palabras negativas que a lo que Dios le estaba diciendo. Y un día también él tomó la decisión, sí, es verdad, pastor, voy a cortar con esas amistades y voy a dedicarme a avivar, a leer la palabra y a pedirle al Señor que me ayude para seguir adelante. Padre, ayuda a esta persona que está pidiendo un nuevo despertar en su vida. Ayuda, Señor, a esta persona que tiene que tomar decisiones, algunas dolorosas, pero tan necesarias en su vida. Ayuda a esta persona que necesita cortar con hábitos que lo están destruyendo. Tal vez tienes hábitos que el mundo no los ve como problemáticos, pero que tú sabes que te hacen daño. Te digo, por ejemplo, una copa de vino, al que nunca ha tenido problemas de alcoholismo, no es problema. Pero una copa de vino, tal vez, para una persona que ha tenido problemas, es el nuevo despertar de ese monstruo que se llama alcoholismo y que otra vez lo va a devorar. Un alcohólico no empezó por una botella de ron, un alcohólico comenzó por una copa. No comenzó por una canasta de cervezas, comenzó por una que comenzó a despertar y a avivar otras cosas. Y así que yo quiero decirte, mi hermano, tienes que tomar decisiones. No puedes seguir responsabilizando a tu papá, a tu mamá, a tu pastor, a tus líderes de tu condición espiritual. Necesitas asumir tu responsabilidad de crecer,